Bien, continuamos con la primera clase. Ahora sí vamos a hablar específicamente de lo que son accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Un accidente laboral lo vamos a definir como un hecho no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que resulta en el daño a las personas, a las propiedades o al proceso productivo. Siempre representa pérdida. No siempre un accidente va a ser una lesión en un trabajador, por ejemplo, o un fallecimiento en un trabajador, sino que, por ejemplo, puede llegar a representar una pérdida en un proceso productivo, pérdida de materiales o pérdida de tiempo en un proceso continuo, ¿sí? No siempre entonces nos referimos en un accidente laboral, nos estamos refiriendo a lo que quiero decir es que no siempre la consecuencia de un accidente laboral es una lesión en un trabajador. Puede ser al material, a los elementos dentro de donde está el establecimiento, a un proceso productivo, una pérdida de tiempo por que se tuvo que detener un proceso, entre otras cosas. Una enfermedad ocupacional es el daño causado de manera directa por el ejercicio de una profesión que se produce, fíjense, de manera lenta y progresiva. Esa es la característica de una enfermedad profesional. Dos aspectos, primero vamos a hablar de enfermedades profesionales, dos aspectos son importantes para definir lo que es una enfermedad profesional. Una concentración o nivel de contaminante superior a lo permitido y un tiempo de exposición a los trabajadores lo suficientemente largo. Las enfermedades profesionales se desarrollan al cabo de mucho tiempo, al cabo de años, salvo algunas excepciones, pero es muy poco probable que una enfermedad profesional se desarrolle en una semana, ¿sí? Sino que por lo general, por ejemplo, una enfermedad vinculada al ruido, eh, cuya enfermedad asociada es la hipoacusia, un trabajador por lo general se expone a niveles de ruido levemente por encima del valor permitido y al cabo de 2 o 3 años desarrolla una hipoacusia, por ejemplo, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo. Exposiciones largas, tiempos de exposiciones largos y concentraciones superiores a los límites permisibles. Referido a ello, hay una norma específica que no la nombramos al principio, pero que la vamos a nombrar ahora, que es un decreto del 658 del 96, que fue el primero también que hizo referencia a algunas enfermedades profesionales. Posteriormente, surgieron otras normativas que actualizaron el listado de enfermedades profesionales, pero este fue el primero. Vamos a hacer referencia, fíjense, por ejemplo, el agente de riesgo es el ruido, la enfermedad es la hipoacusia perceptiva y los puestos de trabajo donde puede llegar a desarrollarse esta enfermedad, vamos a leer algunos, por ejemplo, el empleo y destrucción de municiones y explosivos, la utilización de herramientas neumáticas como un martillo neumático o un taladro, el trabajo de una imprenta rotativa en la industria gráfica, por ejemplo, son actividades en las cuales los niveles de ruido son elevados y el trabajador, si esta situación no es controlada, puede llegar a desarrollar una hipoacusia perceptiva. Otro agente de riesgo, fíjense, la sobrecarga en el uso de la voz es una enfermedad normal para un docente, maestros o profesores de educación básica, media o universitaria, actores, profesionales, cantantes, ¿sí? Y fíjense cómo se manifiesta la enfermedad profesional. Difonía persistente, que no se remite en el reposo, que acompaña de edema de cuerdas vocales, son las personas que hablan y van perdiendo la voz a medida que hablan o nódulos en las cuerdas vocales, por ejemplo, como para que tengan una idea de lo que llega a ser una enfermedad profesional, ¿sí? Otro agente de riesgo bastante común es el uso de aceites o grasas de origen mineral o sintético. Por ejemplo, son aceites comúnmente que se emplean para mantenimiento de maquinarias o mantenimiento de vehículos. Puede entonces, en cualquier tipo de puesto donde se empleen este tipo de aceites. Y fíjense cuáles son las manifestaciones de la enfermedad profesional. Por lo general son dermatitis, ¿sí? Dermatitis irritativas, o sea, lesiones en la piel específicamente. Así de esa forma se manifiesta o en eso consiste la enfermedad profesional. Algunos otros ejemplos, el calor, nosotros lo vamos a estudiar específicamente en la carga térmica y fíjense que son todos aquellos trabajos en los cuales la temperatura sobrepasa los 28 grados y la humedad es mayor al 90% y que requieran actividad física. Asociado a ello, la enfermedad profesional es la pérdida de electrolitos,
que se manifiesta con calambres musculares, sudoración profusa, oliguria y menos de 5 gramos por litro de cloruros urinarios. Y cuando veamos carga térmica vamos a ver que a veces se puede llegar al golpe de calor. Otra enfermedad asociada a este agente de riesgo de las vibraciones transmitidas a la extremidad superior por máquinas y herramientas es el ejemplo de los trabajadores, por ejemplo, del martillo neumático, ¿sí? Que fíjense cómo se manifiesta. Artrosis de codo con signos radiológicos de osteofitosis, ¿sí? Son acá bueno, muchos términos médicos, pero bueno, son lesiones en general en las articulaciones o en los miembros superiores por el empleo de martillos neumáticos, remachadoras, pistolas de sellado, entre otras cosas. Otro ejemplo más de enfermedad, una enfermedad que si ya vieron el video de los 33, habrán escuchado que tenían pocas esperanzas de que los trabajadores se curen. Alguien mencionaba, muchos de ellos están enfermos de silicosis, decían, la enfermedad de los mineros. Bueno, es la presencia de polvos de sílice libre, específicamente, que son los que se generan cuando recién se realiza la rotura de una roca, por ejemplo. La minería es uno de los trabajos donde puede llegar a desarrollarse estos aspectos. Y la enfermedad se denomina silicosis, que son fibrosis, es como un engrosamiento de los tejidos, lo cual genera una dificultad para respirar, de los tejidos respiratorios, lo cual genera una dificultad para respirar. Referido entonces a todos aquellos aspectos o agentes que pueden llegar a desarrollar enfermedades profesionales, ¿de qué forma se controla al trabajador? Parte de lo que debe realizar el médico laboral y el higienista es relevar lo que se denominan agentes de riesgo para los trabajadores. En cada puesto de trabajo, estos profesionales deben relevar los posibles agentes de riesgo y los agentes de riesgo se declaran todos los años en una planilla que se denomina relevamiento de agentes de riesgo y esa planilla es presentada ante la ART, firmada por los profesionales. La ART debe verificar esta planilla y a partir de allí, en base a la misma, es que debe realizar los análisis periódicos a los trabajadores que permitan identificar si los agentes de riesgo que fueron listados están afectándolo o no al trabajador. Por ejemplo, yo he copiado acá un listado de una ART. Voy a tener que... tienen código los agentes de riesgo, son muchos, ¿sí? Yo acá vamos a hacer una vista más pequeña, ¿no? Para que puedan ver, no quiero mover la modo lectura, ¿no? Bueno, quería hacer lo contrario, vista anterior. No quiero, acá está el menú. Ahí está. Y esto lo tengo que achicar. Ahí está. No quiero modificarlo mucho porque tengo ubicado el PowerPoint en este pedacito de pantalla, por eso no lo quiero modificar, pero como para que vean, por ejemplo, la sílice, el selenio, las resinas epóxicas, son sustancias, los fósforos y sus compuestos, tolueno, son sustancias que pueden llegar a desarrollar enfermedades profesionales. Los insecticidas organofosforados, el lino, en este decreto que yo he mencionado algunos ejemplos, en el decreto de las enfermedades profesionales del 658, para cada uno de estos agentes de riesgo se encuentra indicada la enfermedad profesional. Fíjense que continúa la harina, por ejemplo, todos estos son agentes químicos. También se indican los agentes térmicos, por ejemplo, el termohigrométricos y otros, el calor, las presiones por encima de las atmosféricas o por debajo de las atmosféricas, las posiciones forzadas o los gestos repetitivos con los miembros superiores, con los miembros inferiores, la sobrecarga en el uso de la voz, dentro de los agentes físicos, el ruido, la iluminación deficiente, ¿sí? Y acá no se ve bien, pero a ver si lo puedo achicar un poquito. Vamos a ver acá los agentes, no me va a dejar. Bueno, son los agentes biológicos los que están listados, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, B, todo eso son riesgos biológicos que están
que se manifiestan en ciertos puestos de trabajo, por ejemplo, el personal de la salud que mencionábamos en la primera clase, y hoy por hoy el personal de la salud que está expuesto a un agente específico, que es este virus que que tenemos presente en nuestra vida cotidiana actualmente y del cual nos estamos cuidando. Pero bueno, en general hay muchos agentes biológicos que principalmente se manifiestan en puestos de trabajadores de la salud. Entonces, lo que decíamos es que se realiza se realiza entonces lo que se llama relevamiento de agentes de riesgo. Acá yo tenía un link para esa planilla que les acabo de mostrar, donde se presentan y se marcan de todo ese listado de agentes los que se puedan llegar a manifestar para cada puesto de trabajo. Eso se presenta ante la ART y a partir de allí la ART entonces debe controlar a los trabajadores en base a ese relevamiento. Ese relevamiento lo realizan los profesionales, tanto el médico laboral como el profesional, el especialista en higiene y seguridad laboral. Bien, continuando ahora con la parte de accidentes laborales, vamos a ver algunos ejemplos de accidentes de trabajo. Accidentes por ahí de trabajos en la oficina, creo que no se va a poder ver. No, no lo vamos a poder ver. Yo les voy a subir los videos, en todo caso, el link de los videos, en todo caso se los voy a subir al aula junto con la presentación. Tenemos acá los accidentes de trabajo, ejemplos de accidentes de trabajo en la oficina, eran unos accidentes medios graciosos. Y de la oficina puntualmente, porque uno por ahí piensa que no puede llegar a ver riesgos en un trabajo de oficina, sin embargo no es así. Decimos entonces que los accidentes no ocurren porque sí, sino que son causales, y si son causales obedecen a causas. Los accidentes de trabajo, entonces, podemos identificar para los accidentes de trabajo sus factores. Para un accidente de trabajo, entonces, se identifica el agente, la parte del agente, la condición mecánica o material insegura. Podemos hablar del tipo de accidente, del acto inseguro o del factor personal de seguridad. El agente es el objeto específicamente o sustancia específicamente vinculada a la lesión que le ocurre al trabajador. Por ejemplo, la máquina y herramienta, la sustancia química con la que se quemó el trabajador, un polvo, ¿sí? Entonces el objeto estrechamente vinculado con la lesión. La parte del agente es aquella parte específicamente que provoca la lesión. Por ejemplo, si se cortó el dedo, el filo con una sierra, el filo de la sierra es la parte del agente. Si se pegó un martillazo, el agente es el martillo y la cabeza del martillo que produjo el golpe es la parte del agente. Si se perforó con un taladro, el agente es el taladro y la mecha del taladro, que es la que produjo la perforación, es la parte del agente, ¿sí? Es la que está más, entonces la parte del agente es la parte que está más estrechamente vinculada con la lesión. También podemos hablar de la condición insegura. La condición insegura es aquel aspecto dentro del ambiente laboral que no cumple con las normas de seguridad y que por lo tanto puede llegar a desembocar potencialmente en un accidente de trabajo. Por ejemplo, un piso sucio, por ejemplo, una iluminación deficiente que no permita que el trabajador desarrolle sus tareas en forma correcta, por ejemplo, un cable pelado, ¿sí? Son condiciones inseguras propias que se presentan en el ambiente laboral y que pueden estar asociadas o terminar desencadenando un accidente de trabajo. Puede ser un equipo mecánico que no tenga la protección adecuada, ¿sí? También podemos hablar del tipo de accidente. El tipo de accidente es el mecanismo por el cual se establece el contacto entre el agente y la persona accidentada, entre el objeto que ocasiona el accidente, que es el agente, y la persona que se accidentó. Por ejemplo, si se perforó el dedo con un taladro, el agente es el taladro, la parte del agente es la mecha, y el tipo de accidente es perforación. Si se cortó con una sierra, el agente es la sierra, el filo de la sierra es la parte del agente, y el tipo de accidente es el corte, ¿sí? Si se le cayó encima, se golpeó la cabeza con un martillo, el agente es el martillo,
La parte de arriba del martillo es la parte del agente y golpe es el tipo de accidente, ¿sí? A su vez también podemos hablar de actos inseguros, que es cuando el trabajador viola un procedimiento normal de seguridad y eso termina desembocando en un accidente de trabajo. Por ejemplo, realizar tareas sin autorización. Existen muchos trabajos que son riesgosos y requieren una serie de permisos. Se realiza de forma tal de asegurarse de que todos los factores que puedan llegar a estar asociados a esa tarea estén controlados y que esté toda esa tarea supervisada. Por ejemplo, los trabajos eléctricos muchas veces se realizan con permisos para asegurarse de que todo el mundo que esté involucrado esté enterado y no pueda llegar alguien a conectar algo porque no sabe que están realizando tareas, por ejemplo, cuando se trabaja sin tensión. Otro acto inseguro es trabajar en forma rápida, o trabajar en forma lenta, o trabajar jugando, o trabajar con sueño, ¿sí? Todo eso puede llegar a desembocar en un accidente de trabajo. Y por último es el factor humano, que es la característica propia del trabajador. Hay personas que tienen predisposición normal a que le ocurran accidentes, son estas personas que por ahí uno dice, siempre le pasa de todo, dice, porque o se cae o se golpea, son personas que se denominan accidentógenas. Entonces el factor humano es la característica que puede de un trabajador propiamente, que puede ser que de alguna manera esté predispuesto al accidente. Puede ser que, como digo, que sea una persona accidentógena o puede ser que cierto día esta persona llegue con un problema específico y que no se encuentre en condiciones de desarrollar la tarea que realiza normalmente, porque tiene un familiar enfermo, porque tuvo problemas en su casa y eso lo predispone, por ejemplo, para no estar atento en su puesto de trabajo normalmente y muchas veces esa falta de atención hace que pueda llegar, dependiendo cuál sea el trabajo que realice, esa falta de atención hace que termine provocándose un accidente de trabajo. Un trabajo, por ejemplo, muy riesgoso es el trabajo de personal que trabaja, que desarrolla sus actividades en la contención en instalaciones eléctricas. Para este tipo de tareas, por ejemplo, de lo que se controla siempre es el estado de ánimo del trabajador y su predisposición. Si esa persona ese día tiene algún inconveniente personal, no se encuentra de ánimo, se controla eso y no realiza la tarea porque es riesgoso justamente que la realice. Bien, vamos a hacer en el práctico unos ejercicios donde identificamos los diferentes factores del accidente de trabajo. Algunas situaciones, fíjense, cómicas entre comillas, que pueden llegar a desembocar en un accidente de trabajo. Fíjense, está con las instalaciones eléctricas, con los pies en el agua. Aquí, fíjense, en vez de arnés de seguridad, fíjense cómo está arreglando el cartel. Bueno, muchas de estas imágenes las tienen en internet. Fíjense acá cómo está pintando, cómo se agarra la escalera, por ejemplo. En general, para poder controlar los diferentes aspectos de higiene y seguridad en un ambiente de trabajo, otra planilla que se presenta siempre a la ART es la planilla del Reglamento General de Riesgos Laborales. Yo también he puesto acá una parte de esa planilla. La voy a achicar nuevamente para que ustedes puedan verla. Esta planilla, lo que va haciendo esta planilla es recorrer cada uno de los capítulos de la ley. Esto es de una ART en particular, pero va fijando, fíjense por ejemplo, dispone de servicios de higiene y seguridad, donde pone sí, no, habla de las herramientas están en estado correcto, sí, no, cuando no están, puede ser que no aplique porque en ese trabajo no se empleen herramientas, pero cuando no están en estado correcto y son necesarias, se pone una fecha de regularización de esa situación y así va recorriendo los diferentes aspectos de la ley, herramientas, máquinas, protección contra incendios, ergonomía, espacios de trabajo, almacenaje de sustancias peligrosas, manejo de sustancias peligrosas en sí, riesgo eléctrico, aparatos sometidos a presión, condiciones hidrotérmicas, iluminación y color, ¿sí? Todos los aspectos de la ley los va resolviendo y eso también debe ser llenado, fíjense, por el responsable de higiene y seguridad y el responsable de la empresa. Completa esta planilla que se presenta cada vez que una empresa se adhiere a una RT y hoy por hoy esta planilla se presenta una vez que adhiere a la RT, si no se cambia, cada 3 años o cuando se renueva el contrato con la ART. Pero también de esta forma entonces la ART puede ser una forma de verificar
qué aspectos de la empresa está cumplimentando de la ley de higiene y seguridad, qué aspectos no está cumplimentando y darle un plazo para regularizarlo y controlar que lo regularice efectivamente. Bueno, como ejemplo, esto lo vamos a hacer en el trabajo práctico, un ejemplo de lo que es un accidente de trabajo y cómo identificamos los factores. Lo paso porque lo vamos a hacer en el práctico del día jueves. Un ejemplo de accidente en particular es el accidente in itinere, o accidente de trabajo que se denomina in itinere. El accidente in itinere es el que ocurre desde que el trabajador sale de su casa hasta que llega a su lugar de trabajo y desde que sale de su lugar de trabajo cuando termina la jornada laboral hasta que llega hasta su casa. Cuando el trabajador sufre alguna lesión durante este trayecto, se considera accidente in itinere y es cubierto por la ley de higiene y seguridad. Diversos factores específicos deben controlarse para el cumplimiento de un accidente in itinere. Enseguida vuelvo a esta. A ver. Condición mecánica, condición cronológica y condición geográfica. La condición mecánica es que en el trayecto normalmente, siempre tiene que ser el trayecto normal de un trabajador. Entonces la condición mecánica es que el medio en el cual se transporta el trabajador sea seguro. Por ejemplo, si el trabajador va y viene sin casco, en moto, y la moto le faltan luces y bueno, la condición mecánica no se está cumpliendo. La condición mecánica debe ser segura para garantizar que el trabajador no cumpla, no le ocurre un accidente in itinere. Esto se refiere a cómo va a responder la RT o en el momento de, si llegase a ocurrir un accidente, a ver, de entrada la RT va a responder, pero cuando se realice la investigación del accidente verificará si, por ejemplo, si se ve un accidente de moto, bueno, las condiciones mecánicas no se cumplieron y bueno, allí habrá un arreglo con el trabajador, con el empleador que finalmente tendrá que terminar cubriendo ese aspecto, ¿sí? Y después ya verá el empleador cómo lo repite con el trabajador. Tiene que cumplirse un aspecto cronológico, dijimos, desde que el trabajador, desde que sale de su casa hasta que llega al trabajo y desde que sale del trabajo hasta que llega a su casa. No puede ser entonces que el trabajador, por ejemplo, salga de su trabajo a las 6 de la tarde y si el accidente, y si vive, si trabaja en el centro y vive en San Pedrito y el accidente le ocurre a las 10 de la noche, quiere decir que no estaba saliendo del trabajo específicamente, sino que en otra parte se ocurrió. Entonces tiene que cumplirse este aspecto cronológico. Por lo general es una hora antes y una hora después, una hora antes de que desde que entre al trabajo y una hora después de que salga del trabajo, y a veces, dependiendo de que se vive más lejos, hora y media o 2 horas. Debe cumplirse para que sea accidente in itinere. También se debe cumplir un criterio geográfico o topográfico. Si el trabajador trabaja en el centro, vive en San Pedrito, pero le ocurre el accidente en Huayco, no se cumple este factor geográfico porque evidentemente el trabajador no estaba yendo a su casa, sino que estaba haciendo otra cosa. Entonces siempre es considerando el recorrido normal de la casa al trabajo y del trabajo a la casa sin que el trabajador se desvíe. El in itinere puede modificarse por diferentes condiciones. El trabajador debería avisar, por ejemplo, por razones de estudio, si alguno de ustedes trabaja y tiene, por ejemplo, que rendir un examen y a cierto día sale del trabajo y tiene que venir a rendir un examen, tiene que informar cuál es su recorrido habitual cierto día. O porque el trabajador no vuelve a su casa, sino que trabaja en otra parte, entonces sale del trabajo y va a otro empleo o viene de otro empleo, eso modifica su itinerario, entonces debe ser declarado, o porque justo tiene que atender a un familiar enfermo o no convivente, atención de familiar directo enfermo o algún familiar no convivente, entonces requiere, por ejemplo, ir a una clínica, realizar un cuidado a la noche, entonces no va a dormir en su casa. Pero todo esto debe ser verificado mediante un certificado y presentado con la anticipación debida. ¿Por qué ocurren por lo general los accidentes in itinere? Y bueno, puede ser por lo general por accidentes de tránsito, ¿sí? Por lo general en la vía pública porque no se cumplen con las condiciones de seguridad de los vehículos o por un descuido de otro trabajador y es una víctima, un descuido de un chofer o de otra persona que maneje un vehículo y el trabajador es una víctima. También puede haber accidentes que se realice o ocurre mediante el manejo de vehículos de la misma empresa, pero no serían accidentes in itinere, sino que son accidentes de tránsito, puertas adentro de la empresa se lo considera y tiene el tratamiento normal de un accidente de trabajo. Este accidente in itinere en particular significa en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa.
Fíjense las estadísticas, por ejemplo, que en Argentina, de cada 3 accidentes de trabajo, uno es in itinere y puede llegar a vincular a fallecidos. ¿Cuáles son las causas de los accidentes in itinere? A veces exceso de velocidad del trabajador porque está llegando tarde, o que maneje alcoholizado o drogado, o que salga muy cansado y tenga un accidente, no usar los implementos de seguridad, los niños en asientos delanteros que distraigan al trabajador, no usar casco en vehículos como motos, ciclomotor o bicicleta, no cumplir con las normas de seguridad, circular en contramano o tener las luces correctas, etc. Como tipo de lesión puede ser golpes, cortes, heridas, aplastamientos, fracturas, más graves, amputaciones o incluso la pérdida de la vida. Los accidentes in itinere provocan siempre problemas, tanto y costos para la empresa, para el trabajador. En general, si el trabajador no tiene la culpa, es cubierto por la RT. Una pregunta que me hacen siempre es, bueno, pero si el trabajador ocurre el accidente, llama a la RT, a ese numerito o a ese carnet. Y a veces, bueno, no llama a la RT de entrada, sino que vaya a hacer una atención primaria en un establecimiento, en un hospital, por ejemplo, y luego es derivado para el tratamiento, por ahí se golpea y necesita fisioterapia u otro tipo de atención, ya lo va siguiendo allí la RT y todo eso debe ser a cargo de la RT, justamente para eso está, y el trabajador no debería tener que hacer ninguna erogación. No obstante, siempre de cada accidente se hace una investigación para poder identificar las causas correspondientes. Eso no quiere decir que si el trabajador tiene un accidente, de entrada van a ver si el trabajador tiene o no tiene la culpa para cubrirlo o no la RT, sino que eso se hace más adelante, pero lo primero siempre es resguardar la salud del trabajador y la atención del trabajador. Por eso el trabajador debe saber que ART lo cubre para poder ser atendido frente a estas cuestiones. Y si no, va a un hospital público y a partir de allí es derivado con un seguimiento a la RT correspondiente. Entonces, este es otro tipo de accidente de trabajo en particular, del cual también vamos a hacer ejercicios en el trabajo práctico del día jueves. Tenemos entonces los factores del accidente in itinere y con eso terminamos esta primera parte correspondiente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y la parte introductoria de higiene y seguridad.